Hubo un avión en la Segunda Guerra Mundial que prometía ser el orgullo del Imperio japonés, pero terminó convirtiéndose en una sentencia de muerte para quienes se atrevieron a pilotarlo. Su silueta elegante surcaba el cielo con una velocidad asombrosa. Su alcance superaba cualquier bombardero enemigo, y su nombre era sinónimo de poder. Sin embargo, lo que los ingenieros diseñaron como símbolo de invencibilidad se transformó en una trampa ardiente que devoró a sus propias tripulaciones. Durante años, los aliados lo temieron, y los pilotos japoneses lo veneraron con un respeto que rozaba el miedo. Cómo un avión capaz de volar miles de kilómetros sin escolta terminó ardiendo en llamas con el más mínimo disparo. Esa es la paradoja del Mitsubishi G4M Betty, el bombardero que encarnó el orgullo nacional y la tragedia del sacrificio. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El Mitsubishi G4M nació del deseo imperial de dominar los cielos del Pacífico. Japón, en 1937, observaba con recelo el avance tecnológico de potencias como Estados Unidos y el Reino Unido. Su armada necesitaba un bombardero que no dependiera de portaaviones ni bases cercanas. Debía ser rápido, con un alcance sin precedentes y capaz de transportar una carga mortal hasta los confines del océano. Fue entonces cuando Mitsubishi recibió una orden que no admitía fracasos: construir un avión que pudiera volar desde Japón hasta Filipinas, atacar y regresar sin detenerse. Era un sueño audaz, casi imposible, pero también una trampa disfrazada de gloria. El ingeniero jefe Kiro Honjo y su equipo aceptaron el desafío con una fe ciega en la velocidad. Sabían que cada kilogramo contaba, que cada remache extra era una amenaza para la autonomía. Así nació el G4M, un bombardero de estructura ligera, aerodinámica refinada y superficie pulida para reducir la resistencia al aire. No tendría blindaje, ni tanques autosellantes, ni refuerzos que añadieran peso. La filosofía era simple: si el enemigo no puede alcanzarte, no necesitas protección. Pero los cielos del Pacífico pronto demostrarían que ningún avión puede escapar eternamente del fuego enemigo. El diseño del G4M fue una obra de precisión matemática. Su fuselaje semimonocasco, fabricado en aleación de aluminio, tenía 19,97 metros de longitud, con una envergadura de 24,89 metros que le otorgaba estabilidad y un perfil perfecto para largas travesías. Pesaba poco más de 7,7 toneladas vacío y podía despegar con hasta 12,8 toneladas completamente cargado. Cada componente fue calculado para maximizar la autonomía. Los tanques de combustible, que ocupaban gran parte de las alas, podían almacenar más de 4.000 litros de gasolina de aviación. Gracias a ellos, el G4M alcanzaba un rango operativo superior a los 5.000 kilómetros, superando incluso al B-25 Michi estadounidense. Pero esa misma gasolina, sin protección, lo convertía en un infierno flotante ante el primer impacto. Impulsado por dos motores radiales Mitsubishi Kasei-11 de 14 cilindros refrigerados por aire, el G4M desarrollaba 1.530 caballos de fuerza por motor. Su velocidad máxima era de 428 km por hora a 4.000 metros de altitud, y su velocidad de crucero rondaba los 315 km por hora. En condiciones ideales, podía elevarse hasta casi 9.000 metros y mantener un vuelo estable durante más de 10 horas. Pocas aeronaves de la época combinaban tanto alcance con una capacidad de carga de 1.000 kilogramos de bombas o un torpedo Type 91 de 800 kilogramos. En la teoría, era el bombardero perfecto. En la práctica, era una llama esperando encenderse. Cuando el primer prototipo voló en 1939, los observadores de la Armada quedaron impresionados. El avión ascendía suave, respondía con precisión y mostraba una maniobrabilidad sorprendente para su tamaño. Los pilotos decían que volarlo era como sostener el aire mismo. El proyecto fue aprobado con entusiasmo, y la producción en masa comenzó en 1940. Los hangares de Mitsubishi en Nagoya trabajaban día y noche. Cada semana salían nuevos fuselajes, pulidos, brillantes,
cargados de combustible y orgullo nacional. Japón creía haber construido el arma perfecta para asegurar su expansión imperial. Sin embargo, la perfección tenía un precio que aún no se había revelado. En 1941, cuando comenzó la guerra en el Pacífico, los primeros G-4M despegaron en misiones contra Wake Island, Filipinas y la península de Malasia. Los resultados iniciales fueron devastadores para los aliados: bases destruidas, barcos hundidos, y un enemigo que parecía volar más lejos y más rápido de lo imaginable. Los comunicados japoneses hablaban de victorias brillantes, pero los informes internos comenzaban a mostrar otra realidad. Algunos aviones no regresaban, otros caían envueltos en llamas con un solo impacto, y las tripulaciones que sobrevivían relataban cómo, tras el primer proyectil enemigo, el combustible se esparcía en chispas y humo que consumía todo en segundos. El almirante Isoroku Yamamoto, quien más tarde moriría a bordo de un G-4M, fue uno de sus mayores defensores. Afirmaba que el sacrificio es el combustible del espíritu imperial, y que el avión debía verse como una extensión de esa filosofía. Para los japoneses, morir cumpliendo una misión no era un fracaso, era el más alto honor. Esa creencia se transformaría en una paradoja trágica. El mismo espíritu que impulsó su creación sellaría el destino de sus pilotos. En sus primeros años, el G-4M superó a sus rivales en alcance y velocidad. Comparado con el norteamericano B-25 Michie, era más liviano y tenía casi el doble de autonomía. Frente al B-26 Marauder, era menos robusto, pero más versátil. Sin embargo, en términos de protección y poder defensivo, estaba en clara desventaja. El Betty dependía de su velocidad para sobrevivir, mientras los bombarderos aliados resistían impactos que habrían destruido cualquier aparato japonés. Las estadísticas de combate lo confirmaban: por cada misión exitosa, se perdían entre 2 y 3 G-4M en acción directa o al intentar regresar. Los ingenieros intentaron compensar las pérdidas desarrollando el G-4M2, que introdujo motores Mitsubishi Kasei 21 de 1850 caballos y una torreta dorsal con cañón de 20 milímetros, aunque las mejoras aumentaron ligeramente su potencia y defensa. El problema estructural seguía sin resolverse. Un avión sin blindaje seguía siendo un blanco fácil. Aún así, su bajo costo de producción lo mantenía atractivo para el alto mando japonés. Construir un G-4M costaba aproximadamente la mitad que fabricar un bombardero pesado, lo que permitía reemplazar las pérdidas rápidamente. Pero reemplazar hombres, eso era otra historia. Los pilotos entrenados en el G-4M provenían de las unidades de élite de la Armada. Su disciplina era férrea, su orgullo, inquebrantable. A pesar del riesgo, pocos se quejaban. Sabían que pilotar un Betty era tanto una misión como una sentencia. El suboficial Hiroshi Tanaka recordaría años después: volábamos sabiendo que el fuego estaba a un disparo de distancia. Pero mientras los motores rugían, el miedo se quedaba atrás. Ese coraje convirtió a las tripulaciones en leyenda, pero también en víctimas de una estrategia que subestimó la realidad de la guerra moderna. El G-4M representaba, en esencia, el sueño japonés de la perfección técnica sin concesiones. Su estructura liviana, su autonomía inigualable y su capacidad ofensiva eran dignas de admiración. Pero su vulnerabilidad lo convirtió en uno de los aviones con mayores pérdidas de toda la guerra. Los aliados aprendieron a derribarlo con facilidad, atacando desde abajo o desde la retaguardia, donde sus defensas eran más débiles. En misiones sobre Guadalcanal, Rabaul y la Salomón, los cielos se llenaron de restos humeantes del Betty. El avión que debía dominar el Pacífico se convirtió en un símbolo del costo humano del orgullo tecnológico. Aún así, los japoneses nunca dejaron de construirlo. Cada pérdida era reemplazada con otro fuselaje, otra tripulación, otra esperanza. Porque en los hangares de Nagoya no solo se fabricaban aviones, se fabricaban sueños de victoria. Y en cada uno de ellos latía la contradicción que define la historia del G-4M. Un avión capaz de tocar la gloria, pero condenado a morir ardiendo en su propia velocidad. Lo llamaron el cigarro volador. Un apodo cruel, nacido en los labios de los pilotos estadounidenses que veían como los cielos del Pacífico se iluminaban con los incendios de los Mitsubishi G-4M. No había necesidad de más metáforas,
Bastaba un disparo para que el combustible del avión se encendiera, convirtiéndolo en una antorcha visible durante kilómetros. Era el espectáculo más temido por los japoneses y el más conocido por los aliados, un bombardero que ardía antes de tocar el suelo. Desde las primeras misiones sobre las Filipinas en 1941, los aliados notaron la fragilidad del G-4M. Mientras los bombarderos B-17 y B-25 podían resistir impactos directos y continuar su vuelo, el Betty explotaba con una facilidad aterradora. Los pilotos estadounidenses aprendieron rápido. Un ataque certero en las alas o el fuselaje central bastaba para destruirlo. El fuego se propagaba con tal velocidad que ni siquiera los artilleros tenían tiempo de saltar. Las tripulaciones japonesas, atrapadas en sus cabinas, sabían que un solo proyectil podía sellar su destino. Y aún así, seguían volando. El apodo Flying Cigar comenzó a circular entre los escuadrones estadounidenses en 1942, especialmente después de los enfrentamientos sobre Rabaul y Guadalcanal. Los pilotos del Cuerpo Aéreo del Ejército informaban que los G-4M, pese a su vulnerabilidad, nunca retrocedían. Los veían lanzarse contra las defensas antiaéreas, a menudo en formaciones cerradas, sabiendo que una chispa bastaría para destruirlos a todos. Era un espectáculo de valentía y tragedia. Hombres avanzando hacia la muerte con los ojos fijos en el objetivo. El caso más emblemático ocurrió el 18 de abril de 1943. En una misión que cambiaría el rumbo de la guerra en el Pacífico, el almirante Isoroku Yamamoto, comandante de la flota combinada japonesa y arquitecto del ataque a Pearl Harbor, viajaba a bordo de un Mitsubishi G-4M1. Su itinerario, transmitido en clave, fue interceptado por la inteligencia estadounidense. Dos cazas P-38 Lightning despegaron desde Guadalcanal y emboscaron su avión sobre la jungla de Bougainville. A las 9:34 de la mañana, una ráfaga de calibre 50 impactó el ala izquierda del G-4M. En segundos, el combustible ardió, y el avión cayó envuelto en llamas. Yamamoto murió en su asiento. Cuando las tropas japonesas recuperaron los restos, encontraron el fuselaje carbonizado y los cuerpos irreconocibles. La tragedia fue un golpe simbólico. El orgullo del imperio había caído en su propio infierno aéreo. Aquel incidente demostró, con crudeza, las debilidades del G-4M. Su estructura ligera, diseñada para recorrer largas distancias, lo hacía incapaz de resistir ataques coordinados. Los informes del mando japonés reconocían que hasta el 60% de los Betty enviados a misiones de largo alcance no regresaban. En la batalla de las Islas Salomón, por ejemplo, de los 26 aviones que participaron en un ataque al convoy aliado el 10 de enero de 1943, solo 8 regresaron a su base. Las pérdidas eran tan altas que el entrenamiento de nuevos pilotos no podía seguir el ritmo de las bajas. Sin embargo, los aliados nunca subestimaron su peligro. El G-4M podía cargar un torpedo Type 91, capaz de hundir un crucero o incluso un portaaviones de un solo impacto. En la batalla del Mar de Java, el 1 de marzo de 1942, los G-4M demostraron su poder destructivo al hundir el crucero británico HMS Exeter y el destructor USS Pope. Los sobrevivientes aliados describieron cómo los bombarderos japoneses descendían a baja altura, lanzando sus torpedos con precisión quirúrgica antes de perderse entre las nubes. Era una combinación mortal: fragilidad y agresión, ligereza y fuego. Los testimonios de las tripulaciones japonesas que volaron esos aviones son desgarradores. El suboficial Masao Wada recordaba: cada vez que despegábamos, nos mirábamos en silencio. Nadie decía «hasta luego», porque sabíamos que quizás no habría regreso. Otro piloto, el capitán Tetsuo Ito, narró cómo, durante una misión sobre Port Moresby, un impacto alcanzó el ala izquierda. El combustible ardió, y el calor era tan intenso que fundió el panel de instrumentos. Logró aterrizar en la costa, pero su artillero murió abrasado en la torreta. El avión seguía volando mientras se derretía. Era como si él mismo no quisiera morir. Las imágenes de los G-4M cayendo envueltos en llamas se hicieron icónicas. Los pilotos estadounidenses los describían con respeto, aunque sabían que estaban enfrentando un enemigo sin escapatoria. El teniente Thomas Lampier, uno de los cazadores que derribó el avión de Yamamoto, declaró después: «Era un enemigo que no temía morir.
Cada Betty que caía ardía como un cometa, pero nunca viraba para huir. Esa mezcla de orgullo y tragedia definió su reputación, un bombardero que inspiraba tanto temor como compasión. A medida que la guerra avanzaba, los intentos por mejorar el G4M se multiplicaron. La versión G4M2 incorporó motores más potentes y una torreta dorsal con cañón Type 99 de 20 mm, pero las pérdidas continuaban. La estructura seguía siendo demasiado liviana, y los tanques de combustible permanecían sin protección. Para los estadounidenses, seguía siendo el blanco más fácil en el cielo. Para los japoneses, un deber ineludible. Los artilleros aprendieron a detectar el humo del combustible enemigo en el aire, una señal segura de que el Betty había sido alcanzado. Hacia 1944, el cigarro volador ya no era el símbolo de superioridad que había sido al inicio de la guerra. Los cazas aliados, más veloces y con radares mejorados, lo interceptaban antes de que pudiera alcanzar sus blancos. Sin embargo, el mando japonés continuó utilizándolo, incluso en misiones suicidas y de transporte. Los últimos modelos del G4M3, equipados con motores Mitsubishi Kasei 25 de 1850 caballos y cabina rediseñada, intentaron resistir el inevitable ocaso. Pero la historia ya estaba escrita. El avión que había nacido como emblema de poder terminó siendo el epitafio volador de la Armada Imperial japonesa. Cuando la guerra comenzó a inclinarse contra Japón, el Mitsubishi G4M ya era un símbolo tan glorioso como maldito. Las pérdidas se acumulaban en cada frente, y el avión que había sido presentado como una joya tecnológica del imperio se convirtió en un recordatorio de la fragilidad de sus ambiciones. El mismo diseño que lo había hecho ligero y veloz era ahora su sentencia de muerte. Aún así, el Betty siguió surcando los cielos del Pacífico hasta el último día de la guerra, impulsado más por la voluntad de sus pilotos que por las esperanzas del Estado Mayor. En 1944, cuando Estados Unidos intensificó su ofensiva aérea sobre las islas japonesas, la Armada Imperial intentó revitalizar el programa del G4M con nuevas variantes. Nació así el G4M3, equipado con motores Mitsubishi Kasei 25 de 1850 caballos de fuerza, alas rediseñadas con tanques autosellantes y una torreta dorsal con cañón Type 99 mejorado. El fuselaje fue reforzado parcialmente y la nariz redondeada se reemplazó por una más corta para mejorar la aerodinámica. Pero aunque las mejoras fueron notables en el papel, llegaron demasiado tarde. Los bombarderos aliados ya dominaban los cielos, y los cazas japoneses escaseaban para ofrecer escolta. En los últimos años de la guerra, la función del G4M cambió. Ya no era el bombardero estratégico que Japón soñó, sino una plataforma improvisada para misiones desesperadas. Transportó suministros a bases aisladas, sirvió como avión de reconocimiento. En muchos casos, se usó en misiones kamikaze. Los pilotos sabían que el regreso era imposible, y el Betty, con su alcance y capacidad de carga, se convirtió en un instrumento trágico para las operaciones de sacrificio. Era como si el avión hubiera aceptado su destino, cumpliendo hasta el final la filosofía que lo había condenado desde su creación: la velocidad antes que la seguridad, la gloria antes que la supervivencia. Las estadísticas finales fueron brutales. De los aproximadamente 2.435 Mitsubishi G4M fabricados, más de 1.800 fueron destruidos en combate o accidentes. Su tasa de pérdida fue una de las más altas de toda la guerra, superando el 70%. En enfrentamientos directos con cazas aliados como el F-6F Hellcat o el P-38 Lightning, las posibilidades de supervivencia eran mínimas. Los informes aliados calculaban que el Betty tenía menos de un 20% de probabilidad de completar una misión de bombardeo sin daños. Era el avión que más hombres llevó al cielo, y que menos logró traer de vuelta. Pese a ello, su impacto estratégico fue real. Durante los primeros años del conflicto, los G4M jugaron un papel clave en las ofensivas que consolidaron el dominio japonés en el Pacífico Sur. Hundieron más de 40 buques aliados, incluyendo destructores, cruceros y transportes. Fueron responsables de ataques decisivos en el Golfo de Makassar, el Mar de Java y las Filipinas. Su alcance permitió a Japón extender su poder aéreo a miles de kilómetros de su territorio,
algo que ningún otro bombardero medio podía lograr en 1941. Pero esa ventaja se esfumó con la llegada de la superioridad aérea estadounidense, los radares embarcados y los cazas de largo alcance. El coste operativo del G-4M, que había sido uno de sus puntos fuertes, se volvió irrelevante ante el costo humano. Su fabricación era económica, requería menos aluminio que el B-17 y se ensamblaba en la mitad del tiempo. Pero cada Betty perdido representaba 6 vidas, y Japón pronto descubrió que su fábrica no podía producir pilotos tan rápido como producía fuselajes. En 1945, cuando los hangares estaban semidestruidos por los bombardeos aliados, aún se ensamblaban unidades a toda prisa, sin pintura, sin equipo completo, destinadas a misiones que sabían suicidas. Los testimonios de los pocos pilotos sobrevivientes son hoy documentos de una sinceridad estremecedora. El teniente Saburo Tominaga escribió después de la guerra: "Amábamos al Betty porque era nuestro hogar en el aire, pero sabíamos que nos traicionaría en cualquier momento. Era hermoso, pero débil. Volar en él era como sostener una espada de cristal". El artillero Riji Ishihara recordaba cómo, en una misión final hacia Okinawa, su avión recibió 3 impactos antes de incendiarse. Logró saltar en paracaídas, pero vio desde el aire como el G-4M caía envuelto en fuego, como una estrella fugaz desapareciendo sobre el mar. Con el fin de la guerra, la mayor parte de los G-4M restantes fueron destruidos por orden de las fuerzas de ocupación. Solo unos pocos fueron conservados o restaurados para estudios. En la actualidad, se conservan restos en el Museo Yamato en Kure y en el Smithsonian Air and Space Museum, aunque ninguno en vuelo. Su silueta sigue siendo una de las más reconocibles entre los bombarderos japoneses, con sus alas extendidas y su fuselaje alargado, testimonio del equilibrio imposible entre velocidad y supervivencia. Comparado con sus contemporáneos, el G-4M se recuerda como una contradicción. Frente al B-25 Michie, ofrecía mayor autonomía, pero mucho menor resistencia. Frente al B-26 Marauder, tenía un mejor rendimiento en rango, pero carecía completamente de defensa estructural. En cambio, su maniobrabilidad y su bajo costo lo convirtieron en un instrumento útil durante los primeros años del conflicto. Era un avión que no podía ganar por fuerza, pero que luchaba con convicción. En la posguerra, algunos modelos capturados fueron utilizados por la República de China y por la Unión Soviética para pruebas aerodinámicas. Los soviéticos estudiaron su fuselaje y su estructura de peso optimizado, interesándose en su método de ensamblaje liviano. Las conclusiones fueron reveladoras. Su diseño era innovador, pero su filosofía de máximo rendimiento a cualquier precio era insostenible en la nueva era de la aviación. En la década de 1950, el G-4M fue reemplazado en todos los aspectos por bombarderos más seguros, más potentes y más equilibrados. En la memoria colectiva japonesa, el Betty ocupa un lugar ambiguo. No fue un fracaso ni una victoria, sino una advertencia. Representa la tensión entre la genialidad técnica y la obsesión por la perfección sin medida. En museos y documentales actuales, se lo presenta junto a una frase que resume su historia: un avión que voló más lejos de lo que debía, llevando consigo a quienes no podían volver. Hoy, en 2025, el G-4M sigue siendo estudiado por ingenieros aeronáuticos como un caso extremo de diseño optimizado. Sus líneas inspiraron a generaciones posteriores de ingenieros japoneses que aprendieron de su sacrificio la lección más dura de la guerra: que la velocidad no siempre es sinónimo de poder y que la resistencia, en ocasiones, vale más que la gloria. El Mitsubishi G-4M fue más que un avión. Fue el reflejo del alma de una nación en guerra. Nació del orgullo, de la ambición y de una fe casi mística en la perfección técnica. Pero también nació del desconocimiento de una verdad cruel: que la velocidad no sustituye la protección, y que el heroísmo no compensa las pérdidas humanas. Su historia es la de una máquina que simbolizó el ascenso y la caída del poder aéreo japonés, y que dejó tras de sí un legado de fuego y respeto. Porque incluso los enemigos que lo derribaron reconocieron el valor de quienes lo pilotaban sabiendo que no regresarían. El Betty fue, al mismo tiempo, un logro y una advertencia. Su alcance era asombroso, su diseño elegante, su capacidad ofensiva, formidable.
pero su debilidad estructural y la ausencia de blindaje lo convirtieron en uno de los aviones más vulnerables de toda la Segunda Guerra Mundial. Mientras los aliados avanzaban con bombarderos cada vez más resistentes, Japón mantenía su fe en un modelo que dependía del sacrificio de sus hombres. Y en esa fe ciega se escondía la tragedia. Cuando el almirante Yamamoto cayó sobre Bougainville, no solo murió el cerebro estratégico del imperio, también cayó el símbolo de su supremacía aérea. El fuego que consumió su G-4M fue el mismo que consumiría la esperanza de un Japón invencible. A partir de entonces, cada Betty que ardía en los cielos representaba una historia repetida. Jóvenes pilotos enfrentándose a lo imposible, conscientes de que estaban volando hacia un destino sin retorno. Sin embargo, sería injusto reducir su legado a un fracaso. El G-4M cambió la forma en que el mundo entendió el equilibrio entre potencia, peso y alcance. Su estructura semimonocasco, su eficiencia aerodinámica y su bajo costo de producción influirían en generaciones posteriores de ingenieros. Lo que fue una debilidad durante la guerra, se transformó en conocimiento para el futuro. La ingeniería moderna japonesa aprendió de sus errores, y de esa comprensión nacerían décadas después aeronaves más seguras, más equilibradas y más humanas. Hoy, más de 80 años después, los restos del Betty descansan en museos y fondos oceánicos. Algunos, corroídos por el salitre, aún conservan los emblemas imperiales en sus alas. Los visitantes observan sus fuselajes quemados y leen las placas que explican cómo funcionaba, cuánto pesaba, qué velocidad alcanzaba. Pero lo que no dicen los datos es lo que realmente conmueve. La historia de los hombres que lo tripularon, conscientes de que estaban subiendo a una máquina hermosa y mortal. Porque cada remache, cada tornillo, cada ala del G-4M lleva consigo el eco de sus voces apagadas por el fuego. En un mundo que sigue buscando velocidad y perfección, el Mitsubishi G-4M se erige como una lección que trasciende la guerra. Su historia nos recuerda que el progreso sin equilibrio puede volverse su propio enemigo, y que incluso las creaciones más brillantes pueden convertirse en advertencias. Fue el orgullo de un imperio y la tumba de sus mejores pilotos, el canto de victoria que terminó en silencio. Y así, el cigarro volador permanece en la memoria de la aviación no como el mejor ni el peor, sino como el más humano. Un avión nacido del deseo de conquistar el cielo, que terminó enseñando lo que significa perderlo todo en el intento.